yo puse en marcha hace 4 años un departamento técnico, donde hay arquitectos, aparejadores, técnicos de obra, que ayudamos a muchos proyectos, constructoras, a mejorar las memorias o darles a conocer las últimas tecnologías de productos que tienen más rendimiento, mejores ejecuciones, o solucionar mejores problemas que hasta ahora se solucionaban. Y estamos en esa, permanentemente hacemos eventos con ellos y otros, pues en Montigueldo, en los hoteles, para presentar esto. Lo último que hemos hecho ha sido un refuerzo estructural, que es el más avanzado que hay en el mercado, y nos van a decir muchos arquitectos. Y con ellos hicimos una presentación para empezar a hacer ejecuciones aquí hace 4 años en el Museo de San Telmo, y ahora os explicaré por qué funciona el tema. Y lo último que estamos haciendo, que aparecerá el año que viene, pues es nuestro propio sistema de fachada ventilada con el auspicio del gobierno vasco, ¿no? O sea, que somos una empresa que apoya tiempo y dinero en tecnologías de última generación. Y por eso una de las apuestas que vimos clarísimamente, se lo comenté a Javier, que tiene la inquietud de transmitir a los colegiados lo último que puede aparecer en el mercado para facilitar la labor, esta tecnología, y me parece interesante para la nosotros somos su delegación, nos ocupamos de presentar el producto, viene el trabajo, y a cambio lo que nosotros ganamos es que luego cuando se hace la intervención decimos, pues el rollo de la asfáltica o el saco de cemento, pues si nos importa lo que dicen los almacenes nuestros, normalmente siempre funciona, nadie tiene inconveniente, no será cosa. Es una tecnología que ahora nos van a presentar, no existe otra, no se ha podido patentar todavía, porque si se patenta nos la va a fusilar con un mayor poder económico y más tecnología seguramente. Es eficaz 100%, y lo que hemos visto en estos años, ahora cuando lo digan, es que ha resuelto litigios y problemas entre las partes que llevaban arrastrándose años, con soluciones y con imágenes determinantes que pueden estar analizadas por el Colegio de Arquitectos, son arquitectos, y que van a facilitar la vida del día a día. O sea, es algo para nuestra disposición para facilitar la vida, para decir esto es realmente determinante y a otra cosa. Y ahora pongo un ejemplo y con esto ya termino. No sé dónde está, termino. Había una fachada, es muy curioso, que llevaban litigando los vecinos, el del cuarto y el quinto, aquí en Guipúzcoa, pues algo más de 2 años. Habían venido los peritos de las dos partes, y la persona de arriba, que además es profesional del gremio, llegó un momento en el que ya no permitía entrar más al seguro ni a la vecina abajo, no era de ella el problema. Él decía que sí porque venía del techo. Y habían hecho agujero, habían visto con linternas, venía humedad, pero no sabían de dónde. Y así 2 años y medio. Vino CD System, Fotendom, enfocó la imagen, hizo el trabajo desde la fachada, y el tema era que el agua entraba por la fachada desde el 7º piso, iba penetrando al 6º, y ya entre el 5º y el 4º aparecía en el forjado y aparecía ya en el 4º. Entonces lo que había que hacer era tratar la fachada de norma para todos. Y se resolvió el problema de esos 2 vecinos durante mucho tiempo, que ya había habido juicios y no se había llegado a nada. Pues esto es para lo que ayuda. Y eso, si se hubiera hecho con el tiempo y el dinero que a veces se genera en estas intervenciones, si se hubiera hecho desde el primer momento, pues no hubiera pasado nada. Nosotros vemos cómo se levantan a veces sótanos enteros y garajes, porque dicen, bueno, vamos a tratar el garaje entero. Se trata entero y resulta que viene un SEO y dice que no, que viene de allí, esta esquina, hace esto, da recomendaciones, porque hay un arquitecto por medio, y lo demás sanear. Pero normalmente se hacen intervenciones costosísimas y en fin, pues yo resuelvo. Gracias por vuestra asistencia, estoy a vuestra disposición si luego queréis contratar el servicio en Alcain, porque gestionamos la agenda, y os dejo ya con Eusebio y con José. Muchas gracias. Vale, muy bien, gracias. Bueno, buenos días, yo soy José Martínez, soy la mitad de los creadores de Fetendomo junto con Eusebio, y os voy a hacer una muy breve presentación de lo que hacemos, ¿vale? Yo creo que con 10 minutos o 12 me va a sobrar, y luego Eusebio pues, va a completar también ya con fotos reales. Yo voy a dar unas pinceladas de en qué consiste este sistema, ¿vale? Y bueno, antes que nada os quiero dar las gracias por venir, porque bueno, los técnicos somos gente muy ocupada, con mucha responsabilidad, aunque luego económicamente no se nos reconozca, pero bueno, a ver si con esto podemos conseguir que se nos reconozca un poquito más. ¿Qué es lo que hace Fetendomo? Esta es una presentación que hemos hecho exclusivamente para vosotros. Podemos intervenir en todas las fases de la vida de un edificio, tanto en el diseño, en la ejecución, en el mantenimiento, en la reparación efectiva, incluso en juicio, ¿vale? Con todo esto os podemos ayudar. Un edificio se compone de cimentación, estructura, fachada, cubierta, instalaciones. Nuestro fuerte y en lo que trabajamos con nuestra
nuestras máquinas es la estanqueidad al aire, al agua y a la temperatura. Es decir, vemos la presencia de humedad del agua dentro de los sistemas constructivos y también vemos las filtraciones de fluidos, de aire y de temperatura. Aquí os he hecho un pequeño esquema de lo que podría ser, por ejemplo, una sección de una fachada y una cubierta y, por ejemplo, las cámaras térmicas o termográficas que estáis, a lo mejor ya conocéis algunos, lo que os hace un mapa de la temperatura de las paredes, ¿vale? De las paredes y de las superficies exteriores. Si uno analiza esas temperaturas y ese gradiente, ve que esa temperatura es la suma de varios sumandos. El sumando de los más mayores es la emisión del propio calor del cuerpo, es la energía reflejada y luego hay una humedad pequeña, una energía pequeñita que es de transmisión de fluidos contenidos dentro del sistema constructivo. Esa es la que nosotros aislamos y la que vemos. Es decir, con las cámaras térmicas vemos el agua contenida dentro de los sistemas constructivos, tanto en paramentos verticales como en horizontales. Lo podemos ver desde 2 o 4 centímetros de profundidad hasta 16, con lo cual en los cerramientos, como rara vez tenemos más de 32, pues con 16 por aquí, 16 aquí, prácticamente abarcamos todo. ¿Y qué pasaría si tendría 50 o 60? Bueno, pues que nos meteríamos 16 y 16 y también tendríamos, que lo hemos hecho, una idea bastante clara de qué es lo que ocurre con la presencia de esas humedades. Bueno, y aquí pues utilizamos, estos son principios de termodinámica pura y dura. Hemos visto que el recorrido del agua tiene un comportamiento similar a la mecánica de fluidos en tuberías, digamos, imperfectas. También tiene que ver con las características de los materiales de construcción. Y esto que nosotros hemos empezado a hacerlo con unas cámaras térmicas comerciales, ahora mismo ya tenemos un software propio desarrollado por la Universidad de Cantabria, en el cual hemos implementado cuestiones de cámaras 3D con profundidad, inteligencia artificial para que nos discrimine elementos y etcétera. Y próximamente, el año que viene, esperamos ya tener una máquina de la que hay un prototipo y queremos sacar máquinas muy potentes y de muy fácil manejo. Bueno, y aquí he hecho un pequeño esquema de las cosas que podemos llegar a hacer en un edificio, ¿vale? Aquí no me he resistido a ponernos a nosotros ahí rascándonos la cabeza buscando el problema. Entonces, ¿qué es lo que vemos con esta máquina? Podemos ver infiltraciones de aire. Ahí he puesto, por ejemplo, el esquemita de una carpintería con una carpintería que recuerdo que le hicimos en una casa Passing House y resulta pues que bueno que el encuentro de la carpintería con la ventana no era del todo bueno. Esta era una casa Passing House, no sé si lo conocéis el sistema, que se utilizan puertas, los blower door, que para ver las infiltraciones de aire, pues estos se utilizan como unos mecheritos con humo y también unos medidores de aire. Bueno, nosotros lo vemos, ¿vale? O sea, el resultado del blower door, del mecherito y el gas fue lo mismo que lo que vimos nosotros con la cámara. También vemos las fugas térmicas con más precisión que las cámaras térmicas normales y la cámara nos distingue perfectamente si está en sombra, si le da el sol. Vemos fugas térmicas reales. Luego también lo que vemos, todas estas cosas que os cuento esto tenemos una amplia experiencia en hacer este tipo de informes, ¿vale? Y también podemos ver el estado de las estructuras, vemos la geometría, vemos si están afectadas por humedad y vemos a lo mejor tienen elementos de refuerzo. Elementos de refuerzo es ver si ese pilar, por ejemplo, en algún momento se le ha puesto un refuerzo metálico. La armadura propia del pilar no la vemos. No la vemos de momento. También vemos adherencia al soporte, tanto en suelos como en cerramientos. Adherencia al soporte es revestimiento si hay aire. Si detectamos que hay aire, pues el mortero, por ejemplo, está mal aplicado. De eso hemos visto algunos centros comerciales, en suelos y en fachadas, por ejemplo, en fachadas ATEs o algunas fachadas que están mal adheridas. En las fachadas ATE también podemos ver, por ejemplo, las rosetas de anclaje, ¿vale? Esas somos capaces de verlas. Y luego nuestro producto estrella es las filtraciones de humedad, que yo os he dibujado un pequeño esquema de cómo lo vemos nosotros.
Normalmente hay una acumulación interior, que es donde nosotros vemos el agua dentro de los edificios. Entonces, ese para nosotros es el final de la manguera y le llamamos la acumulación de humedad. Cuando el agua nos sale por aquí o por aquí, la historia es decir, bueno, vete tú a saber de dónde viene. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es, ponemos nuestra máquina, visualizamos la presencia de humedad dentro de los sistemas constructivos, empezamos la inspección por donde cae el agua, vemos la presencia de humedad en las paredes y en las cubiertas y al final encontramos el punto de filtración, que estaría ahí arriba, el punto de expansión, que es como los cerramientos se mojan interiormente y esa humedad se queda retenida. En algún momento a lo mejor va afuera y vemos las típicas eflorescencias que vemos en las fachadas y luego la acumulación interior. Si a lo mejor la cámara térmica hemos visto multitud de intervenciones y cuando uno ve esto dice, bueno, pues o tapo por aquí o tapo por aquí. Vale, pues si tapamos por aquí, lo que estamos haciendo es estamos evitando esta posible salida de agua por aquí y dice el agua, bueno, has tapado esta salida, no pasa nada, continúo más para abajo. Y uno va a una fachada, ve que toda la fachada tiene fluorescencias y humedades y dice, bueno, tengo un problema del 100% de la fachada, tengo un problema de 100, de magnitud 100. No, tu problema es de 2. Si aceptamos ahí, el problema es de 2. Eso es lo que hacemos, es nuestro producto estrella y esto lo hacemos con seguridad en el diagnóstico y en los informes. Hacer un informe y un diagnóstico es fácil. Bueno, presento un papel y bueno, pues puede escribir la novela que quiera. Luego tenemos una amplia experiencia también en colaborar con los técnicos y las empresas en la eficaz resolución de estos problemas. Nosotros hemos quitado humedad, hemos colaborado en quitar humedad en edificios emblemáticos en toda España con humedades históricas. Hemos quitado humedades en el Martín Carpena de Málaga, que llevaba 20 años. Hemos quitado la humedad en el Oceanográfico de Valencia. Trabajamos para una de las mejores empresas de España, como Mercadona. Mercadona le vemos 10 inspecciones al año y les quitamos la humedad. Por ejemplo, en Mercadona, estoy citando empresas que creo que no hay ningún problema, porque antes a nosotros se nos vinculaba con sitios donde había problemas. Todos los edificios tienen problemas, todos tienen un mantenimiento. Yo creo que se nos vincule más con una solución buena. Entonces, por ejemplo, Mercadona, que nos llama en algún momento, empezamos a trabajar para ellos porque habían levantado una pescadería 2 o 3 veces y seguían mojando un parking que estaba abajo. Tenían un problema importante con la vecindad y de incapacidad técnica de arreglar el problema. Nosotros fuimos a verlo y vimos que la humedad venía de un patio colindante que era de la propia comunidad. No tenían ningún problema. Pero vamos, el candidato número 1 y el evidente parecía que era la pescadería, pues bueno, no era el caso. Bueno, entonces todo esto podemos hacer un diagnóstico y colaborar en el proyecto de la dirección de obra y en la reparación. De todo eso tenemos una amplia experiencia, porque de nada servirían los informes si no tendríamos experiencia también en arreglar este tipo de cosas. Nosotros hacemos al año, porque físicamente no podemos más, 200 informes y colaboramos en hacer pues 30 o 40 reparaciones al año y todas con una satisfacción grande para el cliente, que de esos podemos dar 1000 ejemplos. Vale, y ahora os voy a poner como un poquito un ejemplo. Esto es una cosa que hicimos en Santander, una reparación, que esta es, porque nada mejor que un ejemplo para que veáis cómo trabajamos, ¿vale? Luego yo os enseñará algunas fotos de los trabajos. Este es un edificio de sección, con una cubierta plana, un ático retranqueado. Aquí hay una vertical con cuartos húmedos, el típico zoom también para ventilar los baños, que ahí podemos estar los técnicos y el señor de la paleta que dirá, bueno, a ver si alguno de estos me ayuda en algo. Entonces, este es el problema y tenemos una humedad, pues bueno, hay que buscarlo. En principio, el primer candidato que se nos ocurre es pues el zoom que está ahí o la instalación hidráulica del aseo, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, ahí es donde aparecemos nosotros y nuestro problema es este. Nosotros, el problema es que vemos salir el agua por aquí. Entonces vamos ahí y lo que hacemos es, introducimos con la máquina, hacemos una foto con la máquina y nos metemos hasta 2 centímetros de agua. Entonces, en ese momento la máquina, esta humedad que está cayendo por aquí, esta ya no la ve. Y esta tampoco, pero ya la humedad nos la está marcando por aquí y aquí no nos detecta nada.
¿vale? Ese hombre ya parece que empieza a ser inocente. Esa es la primera foto que hacemos. Seguimos con las dos fotos. Entonces, cuando nos metemos entre 12 y 16, cuando nos metemos un poquito más, ya ni vemos ni esta humedad, ni vemos esta, y empezamos a ver esta, ¿vale? Y ya nos está diciendo el agua que el agua tiene un recorrido así en horizontal. Seguimos con la inspección y al final el agua ya no tiene ninguna vinculación y ningún rastro de agua con esta zona, y hemos visto que el rastro de agua viene por ahí. Continuamos la inspección por el exterior, también se puede hacer por el interior, y en Santander, por ejemplo, y esta lo hemos visto en más sitios, una cosa parecida a esta pasaba también en un edificio nuevo de la Universidad de Deusto de Bilbao. Y vemos que el agua viene cae en vertical y siempre por vertical, y siempre hay unos puntos débiles que no son más de 8 o 10 en la fachada. Siempre hay unos firmes candidatos, como son. Hay dos mundos. El mundo horizontal, como puede ser coronaciones de petos, y el vertical son dos mundos diferentes. Padecen mucho más las zonas horizontales. Son peligrosas también la estructura cuando rasga la envolvente del edificio y emerge al exterior. Ahí hemos roto la gabardina. Son peligrosas también las juntas entre materiales y el desgaste de materiales. No hay muchas más cosas, ¿vale? Entonces, vimos esta humedad que venía por aquí y desde arriba la vimos por arriba. Y el problema que teníamos en la coronación del peto, en las esquinas de fachada, que también hay veces que son aplacados, pues esas puntas abiertas sin solate también son puntos delicados, y vimos que la humedad venía de arriba, ¿no? He puesto infiltración, puntos débiles de fachada. Yo os he dibujado este pequeño esquemita, otra vez lo mismo. El punto de filtración, el punto de expansión, que es donde el agua moja todo el sistema constructivo. El agua baja por aquí. Antes había puesto aquí una que... No, a ver si... bueno, aquí. Ahí a la izquierda aquí hice un dibujito. No me pude resistir a la tentación de que casi esto es como un sistema hidráulico, ¿no? Ahí os dibujé como una cisterna de agua, como una columna de agua, y cuanto más altura tenemos del punto de filtración, más capacidad luego el agua tiene de encontrarse un obstáculo, como en este sitio de Santander, y correr en horizontal, ¿vale? Hay una energía potencial que al encontrarse con un obstáculo puede hacer correr el agua 15 y 20 metros. Esto lo hemos visto decenas de veces. Esto que os cuento no es ninguna película. Esto lo hemos visto, lo hemos diagnosticado y lo hemos arreglado. Vale, entonces, vemos esto, vemos otra vez la filtración de humedad en la coronación, en zonas planas, en juntas, en esquinas de fachada, etcétera. Nos moja toda la fachada, lógicamente algo de agua también viene por aquí, al interior. También este tipo de humedades, que se moja interiormente el cerramiento, puede provocar no humedades de filtración directas a las viviendas. Hay veces que hace como una especie y se confunde con humedades de condensación, con lo cual muchas veces vamos a ver las obras y los pobres señores o señoras que viven en los últimos pisos y con orientación oeste, casualmente son las que peor ventilan la casa. No suele ser así. Igual tienen este problema, ¿vale? Entonces, el agua baja, lógicamente estos también tienen problemas, muchos más los de arriba. También hay las típicas eflorescencias y tenemos este problema. Uno va aquí, lo ve desde la calle y dice, bueno, esta fachada está para hacerla entera, vale 1.000.000 de euros. Pues a lo mejor con 20.000 se arregla, o con 30.000, pues quieres reparar los puntos débiles de fachada, que por otro lado no dejan de ser sino labores de mantenimiento en los edificios, ¿vale? Hay algunos edificios que tienen un diseño muy complicado, y entonces el mantenimiento es más grande, pero vamos, edificios normales con materiales normales, pues el mantenimiento es el que hay que hacer, o sea, tampoco tiene más historia. Entonces, lo que os digo, cuando uno va ahí y dice, bueno, pues mira, yo me lavo las manos, como no sé dónde viene, yo les mando a hacer una fachada completa. Bueno, pues a lo mejor hay que hacer esto. Hablando de esto, por ejemplo, no exactamente esto, pero el Martín Carpena de Málaga, que lo arreglamos después de 20 años de humedades y de obras. Martín Carpena es un pabellón de deporte donde juega el Unicaja, el baloncesto. Es una planta rectangular con las esquinas redondeadas,
y tiene humedades por todo el pabellón. Pensaban gastarse 500.000 euros, que al final se acabaron gastando en impermeabilizar toda la cubierta. Pero nosotros vimos que en las propias esquinas redondeadas del pabellón, que había unas juntas de unas chapas verticales con nervios en vertical, pues el solape de los gajos triangulares era pequeño. Le pusimos unas tiritas para solaparlo y se acabó el problema. Y eso nos costó 30.000 euros, ¿no? Sirve por 30.000 euros y funcionó. Además, eso lo hicimos en el año 2020, una semana antes de los premios Goya. Con lo cual en Málaga somos bastante queridos. ¿Verdad, Eusebio? Vale, entonces este es un poco el ejemplo este. Y nada más, y acabo. ¿Qué es lo que podemos dar? Pues damos información adicional. Es como si a un arquitecto le damos un informe geotécnico. No pisamos el trabajo a nadie, pues facilitamos el trabajo. Es más, al revés, si en algún sitio trabajamos y hacemos el trabajo y nos piden técnicos, lógicamente, pues les damos el técnico de los técnicos que han colaborado con nosotros. Entonces, ¿qué os damos? Os damos información y os damos seguridad en el diagnóstico. ¿Cuánto de seguridad? En esto llevamos, con este desarrollo, pues empezado hace 20 años. Hace 4 que ya hacemos 200 informes al año. Cuando el nivel de satisfacción es grande y hemos arreglado cosas históricas en edificios emblemáticos, pues podemos decir con cierto orgullo que efectivamente os damos seguridad en el diagnóstico. También damos seguridad en la ejecución, porque también se puede hacer una inspección después de hacer la obra y se comprueba que eso está bien y se puede dar el certificado final de obra sin ningún problema, ¿no? Y luego es económico. En lugar de actuar en toda la fachada, pues para eso no hace falta ser técnico. Voy a ver, está muy mal, bueno, pues que la cambien entera. Si reduces el gasto económico a la décima parte, hostias, has hecho una buena labor a tu cliente. Y eso es lo que y es económico porque actuamos en los puntos débiles. Entonces podemos aportar seguridad y economía, ¿vale? Eso es a título teórico. Ahora Eusebio creo que os va a enseñar unas fotos de los trabajos que hacemos. También vas a tardar 10 o 15 minutos nomás porque queremos hacerlo rápido, no cansaros, y luego si tenéis alguna duda, pues coger y que nos podáis preguntar si queréis algo, ¿vale? Y bueno, con esto acá os vuelvo a dar las gracias porque somos gente muy ocupada, con mucho responsabilidad, y bueno, algún día nos lo recompensarán. ¿Bien? Bueno, primero me presento, soy Sergio Pérez, del Departamento de Ingeniería de FETENDOM, y los que hemos creado este sistema, FEDE System. Como bien ha dicho mi compañero, llevamos 20 años en un proyecto I+D, hace 4 lo sacamos a la calle, nos interesamos mucho, conocer la termografía todos, me imagino ya a esta altura, llevamos tiempo conociendo las importancias de los infrarrojos de edificación, se metieron hace 8 años o 9, para ver envolventes, para ver puentes térmicos, etc. No se debe divisar los puentes térmicos y temperaturas adversas y así analizar los envolventes de los edificios. Pero tenéis que saber también que la termografía capta la radiación solar de los paramentos y nos relata una diapositiva. No adentra los materiales, jamás. Es la inercia de cada temperatura, de cada elemento, si está junta, pero si tú separas de un tabique, pones un vaso de agua detrás sin tocar esa pared, es imposible verlo con la termografía. Nos detalla con paleta de colores las zonas frías y calientes. Ese es su cometido de la termodinámica. No distingue un golpe de calor de una fuga térmica real. Por eso cuando tienen que ir con una termografía, tienen que ir en momentos adversos, en verano, y muy pronto, o días muy nublados. Y un técnico no es capaz de detectar una patología seria en la edificación con la termografía. Seria, me estoy refiriendo a un problema estructural o un problema ya... Estos son ejemplos de termografía. Un termógrafo pues, os podrá decir un montón de cosas, pero un problema real no le podemos divisar con la termografía. Ahora os presentamos una tecnología propia y única a nivel global, capaz de introducir hasta 16 centímetros. Como bien ha dicho mi compañero, ya tenemos un software. El software se ha realizado durante años y ya
estamos trabajando con él, y las máquinas el año que viene ya las tendremos de cara a los técnicos y todo aquel, pero solamente técnicos de la construcción. Es decir, no se va a vender a libre albedrío a cualquier un albañil con respecto a ellos, un fontanero, no, tiene que ser ya alguien que vaya a sacar provecho de ello. Lo hemos llamado radiografiado termométrico multicapa y se ha denominado FD System. ¿Qué podemos divisar? La mecánica de fluidos en los sistemas constructivos, las filtraciones de humedad, las condensaciones, la adherencia al soporte de los materiales, la infiltración al aire, las fugas térmicas reales los 365 días del año a cualquier franja horaria. Y por cierto, más importante aquí, las fugas térmicas, no requiere de que el vecino ponga una calefacción y que fuera haya un choque térmico de más de 8 o 9 grados en verano y sin que nadie dentro ponga nada. Y luego patologías estructurales. Ahora os vamos a enseñar un poquito. Detallamos también la profundidad de la patología. A 4 centímetros, aquí tenemos un solado con impermeabilización asfáltica. Encontramos el punto exacto y nos dice el software a qué distancia lo tenemos. ¿Qué ocurre con esa distancia? Que ya sabemos las capas constructivas y sabemos más o menos el problema donde lo podemos tener. Ahora vamos a dar ejemplos de mecánica de fluidos y filtraciones de humedad. ¿Qué mejor mecánica de fluidos imperfecta que una cisterna? Cisterna llena, cisterna vaciando. Vemos el agua a través de ello. Aquí podéis ver que los frentes de forjado absorben algo de humedad, pero no lo suficiente como para las terrazas que no tienen impermeabilización. Las veríamos a más de 100 metros de distancia. Una humedad detecta el agua hasta 6 centímetros, con lo cual ya sabemos que de dentro a fuera no viene, que estamos de fuera adentro, y a 6 centímetros y encontramos ya el problema a través de los petos superiores y cómo va corriendo, escurriendo por los sistemas constructivos. Aquí tenemos una canaleta con una evacuación de humedad en unos puntos donde el agua se va. Aquí que vemos aquí es lógico, estamos atravesando la jardinera. Una jardinera por dentro tiene la tierra y tiene el agua de regadío. Otra humedad en un frente de forjado de una cubierta. Vemos que la cubierta no tiene ninguna clase de humedad, pero sí lo está absorbiendo el propio peto, el propio forjado. Aquí tenemos tela asfáltica otra vez, lo mismo, 4 centímetros y 4 centímetros, sitios donde se ha solapado mal y el agua está entrando. Esta es muy curiosa. Lloviendo, tenemos charcos sobre la impermeabilización asfáltica de la cubierta, pero nuestra tecnología no mira la humedad superficial, tiene que atravesar un sistema constructivo. Y ahí lo vemos. 2 lucernarias y por debajo la humedad que termina. Aquí solamente actúas en el sitio exacto. Esa también es curiosa, porque estamos atravesando, como bien sabéis, la termodinámica es reflexiva. Nos ponemos delante de un espejo y nos vemos nosotros. Aquí estamos viendo la humedad del árbol a 15 metros por detrás, atravesando 2 láminas de dos hojas de cristal. Y abajo, que es un gimnasio, estamos atravesando hasta ver la cámara bufa y el agua que está afectando a la cámara bufa. No nos reflejamos en ningún momento. Esto es un clásico. El amarrado de las barandillas a las coronaciones de petos, detectamos y detectamos cómo cae abajo. Otro clásico. Una terraza que se levanta 2 o 3 veces y al final la impermeabilización asfáltica que va contra la carpintería metálica es la que está mal aislada. Otra igual, que cuando metes unos pilares y atraviesas la impermeabilización. Esta es una fachada SATE. Como podéis ver, vemos el agua también contenido dentro del árbol. Tanto arriba un cacho hasta donde nos da la visión, y ahí. El SATE está bien, pero hay una phaser que nos está marcando. Vemos el problema introduciendo hasta 16 centímetros. Eso se enchurra en Murcia. Pues aquí llevaban 3 meses sin llover y nosotros vemos
dónde ha llegado el agua, hasta dónde ha llegado y hasta dónde nos cae por los garajes. Otro clásico, las ventanas. Un mal aislamiento, una mala impermeabilización, un mal rejunteo, bueno, lo cazamos sin tener que desmontar nada. Una foguilla en una tubería de bañera, recién colocada, de obra nueva, y bueno, lo detectamos también. Vamos al sitio exacto. Otros clásicos, los sumideros famosos. Una arriba, una abajo, una salida arriba, una salida abajo. Una humedad de un baño que va por debajo, transfiere por debajo de una cabina. La detectamos a 6 centímetros el agua y abajo al vecino, pues lógicamente 14, está pillando la parte alta del forjado. Aquí nos marca la máquina 2 fisuras en la impermeabilización. Actúas esas 2 fisuras, ni más ni menos. Estos son casos que se han solucionado, ¿eh? Llevamos más de 800 ya en 4 años. Platos de ducha. Como veréis, el agua contenida encima del plato, que la hemos marcado ahí, no lo caza la máquina, pero sí por donde se está colando cuando se ducha. Y esto es la parte de abajo del plato. El plato estaría a esta altura. Otro clásico. Los llamo los clásicos, los que vamos a ver todos los días en todos los lados. Una junta de dilatación entre 2 edificios, nos marca las 2 fisuras y la expansión de la humedad a 10 centímetros. Un tejado de tégola, donde han anclado el gas, y bueno, ahí lo podéis ver. Una rotura de una tubería de plomo, que eso es muy normal cuando sufren un poquito o están, pues bueno, las cazamos. Una humedad desde fuera de la terraza llegando a la vivienda. Otra humedad que lloviendo tenemos los charcos alrededor, pero la máquina nos dice que ahí no está atravesando ningún sitio, está atravesando aquí. Otro clásico, es que todos son clásicos para vosotros en estas cosas, los alféizares famosos. Aunque vemos que está lloviendo y están todos mojados, no se distingue muy bien aquí, pero en el ordenador lo ves mucho mejor. Exactamente dónde está colando es por ahí. Y cómo transfiere por detrás del mortero del ladrillo. Bueno, voy a decir otro clásico, me estoy olvidando mucho, pero son juntas de dilatación mal impermeabilizadas. Este tejado se cambió en un momento dado para ponerlo lo querían de cerámica, de esto de hormigón, tejado de hormigón. Después nos llamaron que tenían las mismas humedades y se entraba por las chimeneas. Que digamos que han tirado el dinero al río en carrecillas, porque vuelven a tener lo mismo. Eso sí, el tejado kilómetro cero, pero no era el problema. Una terraza que por la distancia que tiene y la humedad que tiene ya ahí, pues es lógicamente cambiarla, todo no va a ser quito una baldosa. Una fachada en el cual hasta aquí tiene una coronación, de aquí para acá no la tiene y se ve cómo está colando por dentro de los sistemas constructivos. Esta es la foto que os quería decir. Agua superficial. Nuestra tecnología no la coge. En el momento que pongo un vaso, me está diciendo, ya hay agua dentro de un sistema constructivo. Que también vale para las cañerías, para las tuberías de presión, pero bueno, en este caso es el ejemplo para que el chorro de agua no nos lo va a dar la tecnología, pero en cuanto pongas un elemento y el agua esté ahí, te lo va a cazar. Y bueno, la cisterna. Estos son ratos que me tiro libres bebiendo un bitter gas. Primer sorbo, segundo sorbo, tercer sorbo. Pero para que os hagáis una idea. Otra botella. Digamos que si ponemos la botella con una prueba termográfica, termodinámica, contra una pantalla de televisión, veríamos esto, una zona caliente, y aquí veríamos una zona no fría, porque la radiación que da la televisión no nos altera la botella. Podéis probarlo con cualquier máquina termográfica. Aquí lo que decimos es la que está vacía, la que está llena, delante de un obstáculo que nos está haciendo una escena que es imposible cazar lo que está delante.
Bueno, esto es el corazón de mi hijo, el cerebro de mi hijo y las arterias de mi hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo mío no es peligroso. Lo de Fetten Domo no es peligroso, no tiene ninguna radiación ni nada, como bien nos ha explicado mi compañero. Cogemos partículas de temperaturas que no pueden coger los fabricantes ni ninguna cámara termográfica. Vamos a ver fugas térmicas. Una fachada SATE, lógicamente, no hacen la cubierta, tenemos una fuga, la vamos a cazar. Si estaría lo que digamos, la envolvente completa, eso no tendría por qué salir. Más fugas térmicas, más fugas térmicas, a 2 centímetros empieza ya a salir a brotar para afuera. Otra. Y ahora vamos a ver ejemplos de adherencia al soporte, infiltración al aire y estructuras. Eso es una fachada con cemento cola puesto a pelladas. Ahí lo podéis ver, lo de arriba es lógicamente el cemento cola que dejan con el peine para poder poner la coronación, pero esto se está poniendo a pelladas. También detectamos si tienen anclajes. Importante cuando pones una baldosa de más de 16 centímetros y se cae. Ahí empiezan los líos. Aquí, así vemos las estructuras. A 2 centímetros nos metemos, vemos los ladrillos. Con una radiación solar muy fuerte a la fachada, la termografía vería el ladrillo, porque está junto al mortero. Luego ya la definición de la estructura y todos esos cálculos que hace la tecnología nuestra es imposible. Zona sufrimiento, no es una zona sufrimiento, simplemente está apoyando los cables en la viga, en la viga. Infiltración al aire, del exterior, metiéndose por los sistemas constructivos, digamos que damos color al aire. Otra de aire, una mala colocación, yo creo que del aire acondicionado con la ventana, un mal aislamiento. Ahí tenemos una mala colocación de ventana también, una esquina y la adherencia del trasdosado. Estas son espigas de SATE que no están bien ancladas. De todo el edificio, esa zona les había costado meter más sobre el paramento y no estaba muy bien anclada. Esto es importante. Esos son los SUNS de cocinas y de baños. Vemos cuando hay una atasco. No es necesario que pongan calor, no es necesario que esté bebiendo nadie, simplemente atravesamos y vemos dónde hay obstáculos, dónde está bien y dónde tiene un obstáculo. Es importante esto para no picar. Hay baños, no sé si algunos trabajáis para seguros o algo, pero hay baños donde por un azulejo te mandan cambiar todo. Eso es el marcador del Martín Carpena. Metemos dentro de la imagen y vemos los piseles. Aquí se está viendo grande y muy mal, pero lo que es en la foto normal. Esto es un obstáculo que hemos metido en una cisterna para ver si lo veíamos detrás. Son pruebas que se hacían en el proyecto I+D. Estos son humedades y este tiene una historia. Esto es un ascensor que está en Portugalete. Del primer piso al 6º vibraba. Ahí pasaron técnicos, seguros, el constructor de Zergonsa, todo. Y al final vimos que este brazo le habían puesto sobre un filete de masa y no sobre el forjado. Entonces hasta el primer piso no sentíamos ninguna clase de vibración, desde ahí para arriba se movía por el brazo. Cambiaron el brazo más abajo, le pusieron el forjado y se acabó el problema. ¿Qué quiero decir? Que era interceptable. Bueno, la tecnología jefe de System ha realizado en 4 años más de 800 auditorías, como se ha hecho mi compañero, más de 200 al año. La inmensa mayoría en el País Vasco. Y hemos hecho cosas como la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el Oceanográfico, el Aeropuerto Internacional Arena Costa del Sol de Málaga, el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga, la Gala de los Cines en Goya, que ya llevamos 3 años,
Mercadona a nivel nacional, Gobierno de España, Gobierno Vasco, Gobierno de Cantabria, Universidad de Cantabria, Universidad de Deusto, Universidad Europea del Atlántico, el Museo San Telmo, el PCTK, el Parque Tecnológico de Cantabria, la Estación Marítima de Santander y 750 edificios más. Y eso es todo. Muchas gracias por venir y si alguno tiene alguna pregunta para mí o para el Departamento de Arquitectura o